El virus de las paperas. El virus de las paperas es una enfermedad altamente contagiosa que es localizada fundamentalmente en una o en ambas glándulas parótidas. Esta enfermedad ya no es tan relevante en la actualidad, ya que existe una vacuna llamada triple viral que se volvió un método de control para esta enfermedad. Pero por lo que decidí agarrar esta enfermedad y hacer la investigación es porque muchas personas desconocen que es causada por un virus y esta es altamente contagiosa, ya que esta se puede contagiar a otra persona por medio de la humedad de la nariz o de la boca o al momento del estornudo de una persona. Ahora hablaremos acerca de las generalidades del microorganismo y de la enfermedad. Empezaremos con la clasificación taxonómica del virus de las paperas. Este pertenece a la familia Paramyxoviridae. Es del género Orthorhobulavirus y la especie se le denomina virus de paperas. La enfermedad fue reportada en 1934 por Claudian Johnson y Ernest Godpastors. Esos dos identificaron las paperas como una enfermedad viral. Descubrieron que los macacos rhesus expuestos a la saliva de los humanos en las primeras etapas de esta enfermedad terminaban desarrollando paperas. Y el virus de las paperas hay que tener en cuenta que se aisló por primera vez en 1945 y en 1948 se había desarrollado la primera vacuna contra esta enfermedad. Ahora hablaremos un poco del control y de las cifras. Las paperas son una enfermedad endémica en distintos países y aunque su epidemiología ha bajado en los países que llevan una vacunación sistemática, se suele calcular que un 20 a 40% de estas infecciones no suelen presentar síntomas y hasta un 40 o 50% están asociados con solo síntomas no específicos o principalmente respiratorios. Hablando un poco más sobre cifras, hay que tener en cuenta que el 50% de los casos de las paperas se suelen presentar en niños entre 5 a 9 años y el 90% se suelen presentar en menores de 14 años. Entre el 80 y el 95% suelen presentar pruebas serológicas positivas y el 30% de estos mismos no suelen recoger una historia clínica previa antes del padecimiento de esta enfermedad. Ahora un poco de la morfología del virus de las paperas, que se suele tener una apariencia esférica helicoidal y está claveteada con glicoproteínas de superficie externa. Las glicoproteínas pertenecen a dos clases denominadas F de fusión y las HN de hemoglutonina y de neurominidasa. El virus de las paperas contiene un genoma lineal monocaternario no segmentado que tiene una longitud de 15.384 nucleótidos y está hecho de ácido ribonucleico. El genoma tiene un sentido negativo, por lo que el ARN mensajero se puede transcribir directamente desde el genoma y contiene 7 genes que codifican nuevas proteínas. Al igual que las famosas partículas del virus de las paperas llamadas viriones, tienen una forma plemimórfica y varían del tamaño entre 100 a 600 nanómetros de diámetro. Estos se podrían apreciar en la imagen de aquí a un lado. En estos momentos podemos ver la clasificación científica del virus de las paperas, que es considerado un virus de clase B según la clasificación científica de Baltimore, ya que este es un virus de ARN monocaternario negativo y además de esto puede presentar 4 serotipos con el número 1, 2 y 3 como infecciones graves. Pues podemos ver un diagrama acerca de la clasificación científica en donde las paperas se encuentran en la clase 5. Ahora les vengo a presentar la estructura del genoma del virus de las paperas, que se suele estar recubrido con una proteína N, que este se le denomina nucleópside, para formar una riboproteína helicoidal que sea flexible y enrollada y que se pueda enrollar libremente. Y esta, como mencioné hace rato, suele consistir con un genoma rodeado por una nucleópside a la que se le une un RDRP. Bueno, pues en estos momentos les estoy mostrando la estructura del genoma del virus de las paperas, que esta está recubierta por una proteína N que se le denomina nucleópside, para formar un complejo de ribonucleoproteína helicoidal que se le denomina RNP. Esta suele ser flexible y enrollada libremente para consistir toda la estructura. Y pues para que quede un poco más claro acerca de la estructura del virus de las paperas, les traigo esta ilustración en donde podemos observar a la proteína HN, a la proteína F que es la de fusión, a la polimerasa, a la proteína M que es la de matriz y abajo tenemos el ácido ribonucleico monocaternario de cadena negativa y finalmente tenemos la nucleópside. Pues ahora les hablaré acerca de la replicación del virus de las paperas, que este suele tener un ciclo lisogénico y pues este virus suele replicarse primero al unirse a la superficie de las células, por lo que su envoltura se funcionará con la membrana de la célula huésped para liberar una cápside dentro de una célula. Y pues ahora les trataré de explicar ese diagrama acerca de la replicación del virus de las paperas, en donde podemos ver el primer paso de este virus,
es unirse a la superficie de las células, en donde podemos ver que se puede tomar dos caminos, en donde el primer camino, llamado 2A, es una transcripción de ácido ribonucleico monocatenario negativo por medio del ARN mensajero, y termina teniendo una traducción de proteínas, como ya hemos mencionado, que es la F, la HN y la M, y que estas acabarán en el retículo endoplasmático y acabarán con la unión del segundo camino denominado 2B, que este comienza con una replicación del ARN y ese se termina replicando para convertirse en ARN monocatenario negativo, tener una transcripción de proteínas P, N y NP y acabará unido con el primer camino. Y finalmente quería dar una conclusión acerca de las paperas y acerca del virus de las paperas. Sobre la enfermedad hay que tener en cuenta que esta es muy bien controlada gracias a la vacuna triple viral y que esta ya suele ser una enfermedad endémica en demasiados países. Finalmente llegué a una conclusión en base a esta investigación que la mayoría de casos suele ser entre niños de 2 a 15 años de vida, con un aproximado del 90% de adultos con serología positiva. Y lo que me dejó realmente esta investigación es un grato sabor de boca al poder llenarme de información del virus de las paperas y de las paperas en general, y pues igual dar a demostrar con esta investigación la importancia del saber o de tener el conocimiento que esto es causado por un virus, ya que demasiadas personas conocen esta información.